Buenas noches, licenciado Luis Antonio Villeda. A efectos de récord, mi nombre es Daniela Saraguillán Menéndez, abogada del domicilio legal de Cojutepeque, actuando en mi calidad de auxiliar del señor Fiscal General de la República y dentro de las facultades que me confieren los artículos 18 y 193, fracción 3 y 4 de la Constitución de la República, 17, numeral 1, 74, 75, 294, 295, numeral 1, 320, 437, 438 del Código Procesal, en relación con los artículos 93, 94 y 95 del Código Penal, formula el presente requerimiento de instrucción formal con medidas sustitutivas en contra del imputado Pedro Arturo Maldonado Barahona por el delito de amenazas previsto y sancionado en el artículo 154 del Código Penal, en perjuicio de la autonomía personal del señor Bill Hartford, de 40 años de edad, residente en Los Ángeles, California, de conformidad a los considerandos siguientes. Datos personales del imputado: Pedro Arturo Maldonado Barahona, de 60 años de edad, casado, mayordomo estadounidense, originario de Los Ángeles, hijo de Romero Arnoldo Maldonado Flores y de Ana Julia Barahona de Maldonado, residente de Los Ángeles. Relación circunstanciada de los hechos: el día 25 de marzo del año 2023, a eso de las 23 horas, el señor Bill Hartford fue al bar cerca de donde él vive. Estando allí se encuentra con un viejo amigo de la Facultad de Medicina que toca el piano, el señor Nailing. Hablando en su conversación, él le comenta sobre un evento en el que va a trabajar esa misma noche, una extraña, lujosa y misteriosa reunión de disfraces, en la cual él debía tocar el piano con los ojos vendados. Él manifiesta que en otras ocasiones en las que ha sido contratado ha podido percibir que suceden cosas completamente fuera de lo común. El señor Bill Hartford, lleno de intriga y de curiosidad, le pregunta si lo puede acompañar, debido a que esa noche él no tenía absolutamente nada que hacer. El señor Nailing en ese momento se puso nervioso y evade totalmente su pregunta. En ese momento manifiesta que él recibió una llamada en la cual le brindaron la dirección del lugar y la contraseña para que él pudiera entrar. Una vez esto, el señor Bill Hartford consigue escuchar la contraseña y ubicación. La anota en una servilleta y se la guarda rápidamente. Una vez concluida la llamada, se despidieron y el señor Bill Hartford salió del bar y se dirigió a alquilar un disfraz a la tienda del señor Mitchell, debido a que se acordó de que debe ir totalmente cubierto de todas sus partes para que no sea identificado, ya que era un requisito que le comentaron que tenía que llevar a esa reunión. El señor Bill Hartford manifiesta que se dirigió al lugar donde era la reunión. Al momento de entrar, brinda la contraseña y lo dejan entrar sin ningún problema. El señor Bill Hartford manifiesta que se dio cuenta que era una congregación que se dedicaba al hedonismo y al placer sin límites. Había orgías por todos lados y el señor Bill Hartford, al momento en que se dio cuenta y percibió todo esto, decide ir por su capa para retirarse del lugar. Y en ese momento lo llaman diciéndole que su conductor lo buscaba en una de las puertas principales, que quería hablar con él, que era urgente. Y el señor Bill Hartford al final se da cuenta que no era así. Se da cuenta que el organizador descubre que él se había infiltrado a la fiesta. Es ahí donde empezaron a decirle que dijera la contraseña, que cómo había llegado ahí, que se quitara el disfraz, que se quitara su máscara, que se desvistiera, repitiéndole varias veces que se quitara la ropa o si no lo iban a hacer ellos. Al final lo dejan ir sin hacerle ningún daño. Sin embargo, antes de dejarlo libre, le dijeron: le advierto, si hace una averiguación o dice alguna palabra a alguien sobre lo que ha visto, esta noche habrá las más terribles consecuencias para usted y toda su familia. Le advertimos que deje todo esto en esta noche.
El señor Hartford tenía tantas preguntas, estaba intrigado, con miedo, manifiesta que tiene dudas de lo que había sucedido esa noche, de quiénes eran los que estaban en esa congregación, de por qué la ocultaban, y decide buscar a su amigo, el señor McNiling, para preguntarle, para que él le pudiera responder todas sus dudas. Manifiesta que él se dirigió al lugar donde estaba hospedado, que era a la par del bar donde se habían encontrado, y el señor que estaba en la entrada le dice de que el señor McNiling esa misma madrugada solo había entrado a traer sus maletas y se había ido del lugar. El señor Bill Hartford manifiesta de que al no haber otra alternativa decide ir al mismo lugar donde había ido esa noche, donde se habían dado los hechos, para ver si conseguía algún tipo de información. En ese momento en el que se dirige, nos manifiesta de que una vez llegó al lugar, se baja del carro el señor Pedro Arturo Maldonado Barahona y le dice una nota. Bueno, le entrega una nota la cual decía: renuncie a todas sus consultas que son completamente innecesarias y considere estas palabras como una segunda advertencia. Esperamos por su bien que esto sea suficiente. Calificación jurídica de los hechos. Los hechos antes narrados se adecúan al delito de amenazas previstos y sancionado en el artículo 154 del Código Penal en perjuicio de la autonomía personal del señor Bill Hartford. La amenaza consiste en la exteriorización del propósito de causar a otro un mal, entendiéndose por este la privación de un bien presente o futuro, haciendo creer firmemente al amenazado la seriedad y persistencia de ese anuncio. Siendo indiferente cómo se haya logrado esa convicción, el delito solo puede ser cometido con dolo directo, pues se castiga una acción eminentemente intencional, siendo este un delito de mera actividad que se consuma con la llegada del anuncio a un destinatario. De lo antes referido y de la lectura de los hechos, se evidencia que el mal que el imputado anunciaba producir es constitutivo de un ilícito penal. Fundamento de la instrucción formal. Sabemos que el delito de amenazas es un ilícito que no deja señales. Ante tal situación, el juzgador necesita valorar lo dicho por la víctima. Habiendo manifestado en la presente causa las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que sucedió el hecho, señalando al imputado como responsable de dicha acción jurídica, estableciendo de esta manera los requisitos de procesabilidad que señala el artículo 329, numeral 1 del Código Procesal Penal, será en la siguiente etapa en la que esta presentación aportará otros elementos de prueba para tener por establecido que el imputado es el autor directo del ilícito penal atribuido. Diligencias útiles. Teniendo la instrucción formal por objeto la preparación de la vista pública mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante, y siendo necesario llegar a la averiguación de la verdad real en el marco de dicha etapa procesal, que se realicen como diligencias útiles las siguientes: entrevista de los posibles testigos presenciales de los hechos, dada la circunstancia en que se dieron los hechos. En este caso fue una reunión, por lo que en esta representación girará las instrucciones necesarias para que la Policía Nacional Civil entreviste a los testigos que puedan aparecer durante la presente etapa. También tenemos que practicar peritajes sociales, tanto en víctima e imputado, para saber cuál es el entorno social en el que habitan, así como estudios psicológicos de ser necesario en la víctima para determinar el grado emocional en que ha sido perjudicado por parte del imputado por las amenazas recibidas. Y por último, tenemos realizar la inspección ocular policial en el lugar de los hechos, en entrevistas a los posibles testigos que resulten de dicha inspección. En tal sentido, solicito un plazo de instrucción de 2 meses con base al artículo 309 del Código Procesal Penal. Acción
civil, de conformidad al artículo 42 del Código Procesal Penal con relación al resarcimiento de los daños civiles, la representación fiscal estima que por ser un delito en perjuicio de la vida de un determinado sujeto procesal es procedente su pronunciamiento o reparación del mismo, ya que todo hecho punible es susceptible de producir conjunta o separadamente daños materiales, corporales o morales. Consecuentemente, y tomando en cuenta que el resarcimiento o la reparación civil comprende la reparación de la cosa, del daño, de la indemnización de perjuicios al sujeto pasivo de infracción penal que ha sufrido el daño derivado del delito. Por lo tanto, puede reconocerse a la víctima. Solicito la cantidad de $200 de los Estados Unidos de América. Por tanto, con fundamento en los antes expuestos y de conformidad a los artículos 17, numeral 1, 74, 75, 294, 295, numeral 1, 320, 436, 437 y 438 del Código Procesal en relación con los artículos 93, 94 y 95 del Código Penal, respetuosamente pido ordene la instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional en contra de Pedro Arturo Maldonado Barahona por el delito de amenazas previsto y sancionado en el artículo 154 del Código Penal en perjuicio de la autonomía personal del señor Bill Hartford. Tenga por ejercida la acción civil relacionada en el Romano 5 de este requerimiento fiscal. Solicito el plazo de 60 días hábiles de instrucción para el proceso judicial respectivo y como diligencias por realizar propongo que se localicen testigos que declaren sobre el hecho, inspección en el lugar del acontecimiento, aparte de que el juzgado de instrucción respectivo estime pertinentemente ordenar.